Buenas tardes a todos. Aquí estoy yo ahora presentando este segundo bloque que espero y deseo que sea, si no mejor, que va a ser difícil, al menos igual que el previo. Va a ser un bloque más diverso. Primera parte, en primer lugar, hablará Antonio Álvarez Cienfuegos, compañero por todos conocido, amigo desde la distancia, como considero, y compañero también de fatigas en la revista del Hospital Vega Baja, él como reumatólogo. Y a continuación tendremos a una enfermera, Isabel Balaguer, del Hospital General de Valencia, también con una amplia experiencia en el mundo, bueno, en todo realmente, ¿no? Pero en el mundo de la osteoporosis. Y para que sea más diverso, pues bueno, estoy yo. Aquí me tenéis también para presentar todo esto. En cuanto a temas, la primera parte se ha hablado de osteoporosis vinculada a ciclopatologías, básicamente lo que serán autoinmunes, y os he hablado mucho de tratamiento, de aspectos muy concretos de tratamiento. Aquí, pues, vamos a hablar de los aspectos. Es que todo tratamiento funciona si el paciente se lo toma. Y como sabéis, en osteoporosis, por varias razones, que ya ha comentado también el doctor Salas y el doctor Calvo, pues los pacientes pueden no tomárselo, si se lo toman se lo acaban dejando. Y por lo tanto, esa respuesta que nosotros esperaríamos, pues no la vamos a tener. De esto en concreto va a empezar hablando nuestro compañero, como os he dicho, el doctor Antonio Álvarez Cienfuegos, a quien doy paso en este momento. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al doctor Rosa la amable invitación para participar en esta jornada. El título de mi charla es Adherencia a los tratamientos antifractura, cronicidad de la enfermedad osteoporótica. Estos son mis conflictos de interés y este es el esquema que voy a seguir. Daré unas breves pinceladas sobre la introducción, qué datos tenemos sobre adherencia al tratamiento en osteoporosis, cuáles serían los motivos de la falta de adherencia, las consecuencias de la no adherencia al tratamiento, cuáles serían las medidas o estrategias para implementar una mejora en la adherencia al tratamiento, para terminar con las conclusiones. Como todos sabéis, la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y se define como un trastorno esquelético sistémico crónico, habitualmente asintomático. Se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva un incremento de la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a padecer fracturas. En España se calcula que aproximadamente 2 millones de mujeres y 800.000 varones padecen de osteoporosis. La prevalencia de la osteoporosis aumenta con la edad, situándose en torno al 15% en mujeres entre 50 y 59 años y ascendiendo hasta el 80% para las mujeres mayores de 80 años. Estudios en varones indican que la prevalencia se sitúa en mayores de 50 años en el 8% y asciende al 11% en mayores de 70 años. La consecuencia más directa de la osteoporosis es el aumento de la incidencia de fracturas por fragilidad. La presencia de fracturas por fragilidad se asocia, por un lado, a un mayor riesgo de presentar nuevas fracturas osteoporóticas, a un aumento de la mortalidad y a una disminución de la calidad de vida, tanto en varones como en mujeres. La osteoporosis constituye, por tanto, un problema de salud pública de gran magnitud, por su elevada prevalencia, por la morbimortalidad que ocasiona y por el consumo de recursos sanitarios que conlleva. La Organización Mundial de la Salud define adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo, es decir, la toma de la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito. La adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en mejorar las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica. Esto debe convertirse en una prioridad para mejorar la salud de la población y para lo cual se precisa de un enfoque multidisciplinar.
También quiero definir el concepto de persistencia al tratamiento, ya que la mayor parte de los artículos valoran tanto adherencia como persistencia a los diferentes tratamientos utilizados para la osteoporosis. Y en algunos casos este concepto se superpone. Persistencia al tratamiento se define como el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta la discontinuación del mismo. Y esto puede deberse a la suspensión del fármaco o a un cambio del tratamiento. ¿Qué datos tenemos sobre adherencia al tratamiento en osteoporosis? Primero, hay que decir que como la mayor parte de las enfermedades crónicas, la adherencia al tratamiento de la osteoporosis es baja. En el primer año, el porcentaje de no adherentes se encuentra entre el 30-50% en la mayor parte de los estudios. Hay multitud de artículos que valoran tanto adherencia como persistencia a los diferentes tratamientos disponibles para la osteoporosis. Yo aquí he traído dos revisiones sistemáticas, una sobre la valoración de la persistencia y adherencia con bifosfonatos orales y otra para los tratamientos parenterales que utilizamos en osteoporosis. Esta primera revisión sistemática se publicó hace poco, en el 2019, y valoraba la persistencia y adherencia de los bifosfonatos orales en práctica clínica real. De todos los artículos encontrados, al final se incluyeron 89 en el análisis del estudio. ¿Y qué datos observaron? En cuestión de persistencia con los bifosfonatos orales, vieron que a lo largo de los meses la persistencia bajaba. A los 6 meses se sitúa en torno al 34-71%. Al año de tratamiento baja al 17-74% y ya a los 3 años de tratamiento está en torno al 20-40%. Si se analizan los datos de forma individualizada para cada bifosfonato, se observa que la persistencia a los 6 meses para el ivandronato oral es ligeramente inferior al observado para alendronato y risperidona. Y algo muy parecido ocurre con la persistencia a los 12 meses. La persistencia para ivandronato oral también es ligeramente inferior en comparación con los otros dos bifosfonatos. En cuanto a la adherencia de los bifosfonatos orales, también ocurre algo similar, que conforme pasan los meses la adherencia va disminuyendo. A los 6 meses se sitúa en torno al 55-90%, al año de tratamiento baja al 31-72% y ya a los 3 años de tratamiento se sitúa entre el 23-47%. La otra revisión sistemática sería sobre la persistencia y adherencia de los tratamientos parenterales en osteoporosis. Aquí, de todos los artículos encontrados, que son más de 1.500, al final se incluyen 40 en el análisis. Y los datos que observan son los siguientes. En relación a la teriparatida, la adherencia a los 6 meses está en torno al 45-94%. Al año de tratamiento baja un poco, alrededor del 21-89%, y ya a los 2 años de tratamiento se sitúa entre el 37-68%. En cuanto a la persistencia de la teriparatida, pues ocurre algo muy parecido. A los 6 meses la persistencia está situada entre el 25-93%. Al año de tratamiento está entre el 10-87% y ya a los 2 años de tratamiento baja al 10-69%. En cuanto al ivandronato intravenoso, la adherencia a los 6 meses se sitúa en el 83%. Aquí no hay horquilla de datos porque solamente se incluyó un estudio donde se valoró la adherencia a los 6 meses. Al año de tratamiento, la adherencia se sitúa entre el 20-70% y ya a los 2 años de tratamiento está entre el 15-58%. En cuanto a la persistencia del ivandronato intravenoso, a los 6 meses está entre el 51-75%, al año de tratamiento baja al 30-50% y ya a los 2 años de tratamiento se sitúa entre el 13-35%. En cuanto al zoledronato, la persistencia al año está entre el 34-73%, con una mediana del 42%, y a los 3 años
se sitúa en el 40%. Aquí tampoco hay horquillas de datos porque solamente se incluye un estudio que valora la persistencia a 3 años, que el dato era de 40%. Hay un descenso, pero realmente es un descenso suave. En cuanto a denosumab, la persistencia a los 6 meses se sitúa entre el 60 y 100%, que son datos muy buenos. Al año de tratamiento está entre el 46 y 99%, y a los 2 años de tratamiento está entre el 28 y 40%. Aquí en esta tabla he intentado resumir o sintetizar todos los porcentajes de adherencia de los diferentes tratamientos que utilizamos para la osteoporosis, y he incluido un estudio alemán donde valoraron la adherencia con los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, y observaron que la adherencia al año y a los 2 años era muy similar a la observada con los bifosfonatos orales. Como podemos ver en la tabla, cuando se utiliza la vía parenteral y dosis más espaciada en el tiempo, la adherencia mejora. Algo parecido ocurre con la persistencia. Cuando utilizamos tratamientos parenterales con dosis menos frecuentes, la persistencia también aumenta. ¿Cuáles serían los motivos de la falta de adherencia al tratamiento? Pues hay diferentes motivos, entre ellos motivos relacionados con la propia enfermedad, como es la pobre o nula sintomatología que produce y la cronicidad de la misma. Motivos relacionados con el paciente, como son la edad, a mayor edad la adherencia disminuye, el estado de salud, pacientes polimedicados con múltiples morbilidades, su adherencia también baja, y la situación sociocultural. A menor nivel cultural, la adherencia también baja. Hay motivos relacionados con el médico, como son la motivación o el seguimiento que se haga del enfermo, incluso la realización de pruebas que objetiven el estado de la enfermedad, como puede ser la realización de densitometrías cada 2-3 años. Y por último, tendríamos motivos relacionados con el propio fármaco, como es lógico. En relación a los efectos secundarios, los tratamientos que son peor tolerados, también su adherencia baja. Los tratamientos que tienen mayor eficacia, la adherencia aumenta. En este caso, la vía de administración parenteral y menor frecuencia de uso también aumenta la adherencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la baja adherencia a los tratamientos? Por un lado, tendríamos consecuencias clínicas y por el otro lado, consecuencias económicas. Dentro de las consecuencias clínicas, como es lógico, pues si un paciente no es adherente al tratamiento, no se van a producir los beneficios que conllevan los tratamientos. Se producirá una reducción de estos beneficios. Por un lado, una disminución de las ganancias en la densidad mineral ósea y por el otro lado, un aumento del riesgo de fracturas por fragilidad. Como podemos ver en la figura de la derecha, en esta revisión realizada por el Dr. Cho, observaron que los pacientes no adherentes presentaban un porcentaje de fractura mayor que los pacientes adherentes, con diferencias estadísticamente significativas en todas las localizaciones. La mala adherencia a los tratamientos para la osteoporosis produce una reducción del 50% de los beneficios potenciales observados en los ensayos clínicos, tanto en prevención de fracturas como en años de vida ajustados por calidad. Esto conlleva una reducción del coste-efectividad de los tratamientos. ¿Cuáles serían las estrategias o medidas que se pueden implementar para mejorar la adherencia al tratamiento en la osteoporosis? Primero hay que decir que es de vital importancia enfatizar en la necesidad del cumplimiento terapéutico y hablar del concepto de adherencia con nuestros pacientes. Las bases generales del cumplimiento terapéutico serían las siguientes: dar a conocer las consideraciones sobre el proceso o enfermedad, hacer sugerencias de mejora de la adherencia, facilitar que los pacientes expresen sus ideas y opiniones, buscar el acuerdo con nuestros pacientes, ofrecer alternativas a la baja adherencia y comprobar que el paciente está de acuerdo con todo lo que se comenta.
Dentro de las estrategias generales que disponemos para mejorar la adherencia, tenemos estrategias educativas que están centradas en la información individualizada de nuestros pacientes, estrategias conductuales cuyo objetivo es la recompensa por la consecución de objetivos. El apoyo social y familiar es de vital importancia, sobre todo en pacientes mayores, polimedicados, algunos de ellos con problemas de memoria. Para ello disponemos de diferentes técnicas, como serían dosis menos frecuentes, vías de administración más cómodas para nuestros pacientes. Y también tenemos estrategias dirigidas al profesional sanitario, como sería una monitorización más estrecha de los pacientes no adherentes. Ya si nos centramos en las medidas que se han implementado para intentar mejorar la adherencia terapéutica en la osteoporosis, en este artículo un grupo de expertos revisa las diferentes medidas y les dan un grado de evidencia de eficacia. En esta tabla vemos todas las intervenciones o medidas que se han implementado y se observa que las que tienen una fuerte evidencia de eficacia serían la educación del paciente combinado con el consejo del paciente, la monitorización de la adherencia, el recuerdo de la toma de medicación y dosis más sencillas y flexibles para nuestros pacientes. Medidas como son la monitorización de biomarcadores o la gratuidad de los fármacos no parece que tengan evidencia de eficacia. Y ya como conclusiones, decir que la falta de adherencia al tratamiento es un problema mundial de gran magnitud que tiene dos consecuencias directas: una disminución de los resultados en salud y un aumento de los costes sanitarios. La adherencia terapéutica es un proceso complejo que está influido por múltiples factores relacionados entre sí, entre ellos factores asociados con el paciente, con el fármaco, con la enfermedad y con el profesional sanitario. Aunque no existe una estrategia general ideal para facilitar el cumplimiento terapéutico, es imprescindible adaptar las intervenciones de forma individualizada a nuestros pacientes y, cuando sea necesario, combinar varias estrategias para optimizarlo. La adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinar que implique a profesionales de la salud, investigadores, administración sanitaria e industria farmacéutica en el abordaje del problema. La adecuada adherencia al tratamiento en la osteoporosis conlleva una reducción en la tasa de fracturas y un descenso de la mortalidad. El conocimiento de los efectos secundarios esperables y la introducción, cuando esté indicado, de fármacos con una vida media más larga y con una administración semestral o anual podrían ser de utilidad. Y ya para terminar, quiero dejaros esta viñeta del gran Borges, donde sintetiza de forma muy certera las consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento prescrito por el facultativo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu amplia y excelente revisión, por el esfuerzo. Seguro que hay muchas preguntas acerca de lo que es no tanto la adherencia, ha habido curiosidades en tu presentación, ¿no? Algunos aspectos curiosos, ¿no? Pero sobre todo sobre cómo mejorarlo, cómo lo conseguimos. Realmente era bastante lamentable, podríamos afirmar, ¿no? Y lo más interesante es ese abordaje, la necesidad de un abordaje multidisciplinar en el manejo también de estos pacientes para mejorar la adherencia. En este abordaje multidisciplinar son imprescindibles las enfermeras, y una enfermera va a ser quien nos va a presentar ahora la siguiente comunicación. En este caso, como hemos dicho, Isabel Balaguer, del Hospital General de Valencia, que nos va a hablar del programa de prevención de caídas de la Consellería de Sanidad y de los consejos de salud de una FLS. Adelante, Isabel. Buenas tardes, soy Isabel Balaguer, enfermera del Servicio de Reumatología del Hospital General, y mi charla va a ser sobre el programa de prevención de caídas y consejos de salud en una FLS. Estos son mis conflictos de interés y el índice que voy a seguir, una pequeñita introducción. Luego hablaré de las caídas, la epidemiología, factores de riesgos, consecuencias, clasificación, cuál es el perfil del paciente con riesgo de caídas y cómo podemos hacer una valoración completa del riesgo de caídas.
A continuación hablar de cómo sería un programa completo de prevención de caídas y qué consejos podemos dar de salud en una FLS, sobre todo enfocado en lo que utilizamos nosotros en nuestro programa de prevención de control de fractura de cadera del Hospital General donde trabajo. Y ya para finalizar las conclusiones. Bueno, pues simplemente como introducción, sabemos todos que la clave de los efectos desfavorables de la osteoporosis está en la aparición de fracturas y estas se pueden producir por la interacción de tres factores, la fragilidad ósea, las caídas y la dirección y la fuerza de la caída. Aunque hay fracturas que aparecen de forma espontánea, la mayoría de las fracturas osteoporóticas vienen después de una caída. Por tanto, estas se convierten en un factor determinante de los efectos desfavorables de la osteoporosis, pudiendo producir dolor, restricción funcional, disminución de la calidad de vida, etc. En cuanto a lo que son las caídas, encontramos varias definiciones, pero yo me quedaría sobre todo con la de la OMS, que hace en el 2012, que la define como un acontecimiento involuntario, que hace que se pierda el equilibrio y que se dé con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detiene. En cuanto a la epidemiología de las caídas, esta es una causa importante de discapacidad, sobre todo en las personas mayores, y a su vez es uno de los desenlaces adversos de la fragilidad. Aproximadamente un 30% de las personas mayores de 65 años y la mitad de las personas mayores de 80 años se caen al menos una vez al año. Y de estos mayores que se caen, la mitad de las caídas, la mitad tienen caídas recurrentes y el 50% de esto se vuelve a caer en el mismo año. Por tanto, podemos decir que la caída es un factor de riesgo para sufrir nuevas caídas en el futuro. En cuanto a los factores de riesgo de las caídas, se producen, pueden ser de varios tipos, ¿no? La mayoría son conocidos y previsibles y pueden ser de tipo intrínseco, extrínseco o ambientales. En cuanto a los factores intrínsecos, la edad del paciente, el deterioro que pueda tener por posibles patologías, por debilidad, trastornos en la marcha, el equilibrio. Los extrínsecos, el tipo de calzado que utilizan, la vestimenta, la medicación que pueden llevar. Y en cuanto a los ambientales, riesgos que pueden encontrar en casa, como las barreras arquitectónicas o en el exterior. Los factores que se asocian de mayor forma a las caídas son la debilidad muscular, la historia previa de caídas, el trastorno de la marcha o déficit del equilibrio, uso de ayudas técnicas y el déficit visual. En cuanto a las consecuencias, sabemos que en las personas mayores las caídas tienen consecuencias graves. Más del 70% consecuencias clínicas como fracturas, heridas y más de la mitad presentan secuelas posteriormente. El 50% de las personas que sufren una fractura por una caída no recuperan el nivel funcional que tenían previamente. Además, 1 de cada 10 caídas genera lesiones graves, entre ellas la más conocida, la fractura de cadera. Por tanto, con frecuencia las consecuencias médicas de las caídas, entre las que destaca el síndrome de temor a caerse, pueden suponer el inicio de la discapacidad en el anciano. Por tanto, ahí la gran importancia que tenemos que tener en la prevención de las caídas. Se puede calcular que por cada persona que fallece como consecuencia de una caída, 24 de estas han sufrido un ingreso hospitalario por fractura de cadera. Casi 100 han sufrido una caída con consecuencias graves y cerca de 1000 personas mayores han sufrido una caída con consecuencias. En esta imagen de la pirámide lesional que muestra las consecuencias de las caídas en mayores de 65 años, podemos ver un poquito el ejemplo que acabamos de hablar, ¿no? Las personas mayores de 65 años, el 30% de estos se caen una vez al año, el 70% sufren una caída con consecuencias, 1 de cada 10 una consecuencia grave, el 90% fractura de cadera y hay 1.668 muertes por caídas en personas mayores de 65 años. En cuanto a la clasificación de las caídas, pueden ser accidentales, que son la mayoría, el 37%, como deslizamientos en las alfombras, obstáculos en casa, falta de iluminación. Caídas con síncope estarían en torno al 25% y destaca sobre todo la hipotensión ortostática, que es asintomática, u otras situaciones sintomáticas como el bajo gasto cardíaco, disfunción del sistema nervioso, deterioro del retorno venoso, cuando está mucho tiempo encamados, enfermedades neurológicas o alteración de la marcha, y también tiene una correlación directa con el número de fármacos y sobre todo cuando son sedantes o diuréticos. Y por último, las caídas con síncope, que son las menores, el 1% solo. El 50% de estas son de origen cardiovascular
Las arritmias que causan síncopes y caídas se asocian a alteraciones de la irrigación cerebral y otras causas de caídas con síncope podrían ser el incremento del tono vagal con bradicardia y hipotensión, como la tos, la micción, la hiperventilación y la defecación. En cuanto al perfil del paciente con riesgo de caídas, destacan las mujeres mayores de 65 años con una movilidad limitada y dependientes para las actividades de la vida diaria, con polimedicación o medicación de riesgo, déficits sensoriales, sobre todo auditivos y visuales, antecedentes previos de caídas, enfermedades crónicas, neurológicas, osteoarticulares y musculares, personas que tienen necesidades especiales de aseo, sobre todo en las incontinencias, o que se exponen a barreras arquitectónicas. En cuanto a la valoración de riesgo, no hay una puesta en común en el sistema de salud. La valoración del riesgo normalmente se recoge en los programas de atención primaria de las diferentes comunidades autónomas, pero como hemos dicho, no es homogéneo en todos los programas. En algunas comunidades simplemente se pregunta por el riesgo, por el historial previo de caídas del paciente, sin referir a ninguna escala concreta. En otras, en cambio, se utiliza la escala de Dalton, por ejemplo, que es una escala definida para valorar el riesgo de caídas, y tampoco hay una homogeneidad respecto al profesional que realiza esta valoración, siendo en algunos casos el médico de atención primaria y en otros la enfermera. En cuanto a la población diana, también hay variaciones dependiendo de la comunidad autónoma, estando en torno a los 65 y 75 años. Por tanto, encontramos en la guía NICE, que es una guía sobre prevención de caídas, y las sociedades británicas y americanas de geriatría, que recomiendan un cribado anual de las personas mayores de 65 años sobre los antecedentes de caída y la presencia de trastornos de la marcha y el equilibrio. Y una buena forma de realizar este cribado sería utilizar estas 3 preguntas para encontrar el perfil del paciente con riesgo de caídas. Si ha sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención sanitaria, si ha sufrido 2 o más caídas al año o si presenta algún trastorno de la marcha considerado significativo. Tras la valoración del riesgo de caídas, podemos calificar a la persona como bajo o alto riesgo de caídas. Bajo riesgo, aquellas que con respuesta negativa a las 3 preguntas, que se les ofrece valoración y consejo sobre actividad física, alimentación saludable, englobadas dentro del estilo de vida saludable, y se realiza una nueva valoración del riesgo de caídas al año. Si es una persona con alto riesgo de caídas, que es aquella que haya respondido afirmativamente a cualquiera de las 3 preguntas, ya se le realiza una intervención preventiva centrada en 3 componentes principalmente: actividad física, revisión de la medicación y revisión de los riesgos del hogar. Se realiza una valoración multifactorial individualizada de los riesgos que se encuentran, así como una intervención para corregir esos riesgos, y se realiza posteriormente una evaluación anual de la intervención que ya se ha realizado. Existen unas pruebas de ejecución que nos permiten detectar a los sujetos con riesgo de deterioro funcional. Destaca sobre todo la prueba Short Physical Performance Battery. Es uno de los test más validados y fiables que detectan la fragilidad de los ancianos y nos ayudan a predecir la discapacidad, siendo recomendada como medida objetiva de limitaciones de movilidad. Es una prueba que consiste en realizar 3 pruebas concretas, una de equilibrio, otra de velocidad de la marcha y otra de levantarse y sentarse en una silla 5 veces, una prueba rápida que se realiza en torno a 10 minutos, y cuando obtenemos una puntuación por debajo de 10 nos indica que hay fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, así como de caídas. Otra prueba utilizada y más común, sobre todo en atención primaria, es el test de levántate y anda. Este test se diseñó específicamente para cuantificar la movilidad y ha demostrado tener gran valor predictivo en el deterioro del estado de salud y las actividades cotidianas. En este caso consiste en medir el tiempo que tarda la persona en levantarse de una silla, caminar 3 metros, girarse y regresar a la silla y volverse a sentar. El tiempo de realización es en torno a 2 minutos y se considera que cuando el tiempo de la prueba es mayor o igual a 20 segundos es un anciano con un elevado riesgo de caídas. Por último, también tenemos el test de velocidad de la marcha, una prueba objetiva que evalúa la limitación funcional y que también ha demostrado la capacidad de predecir eventos adversos como hospitalización, fragilidad, caídas, dependencia y mortalidad. En este caso consiste en que la persona recorra una distancia. Normalmente en atención primaria se suele adaptar que sea una distancia de entre 3 y 4 metros y la prueba también se realiza en 2-3 minutos. Se considera que cuando la velocidad es menor de 0,8 metros por segundo, el anciano está en una situación de fragilidad.
Por tanto, con estas 3 pruebas podemos valorar si el paciente se encuentra en un elevado riesgo de caídas y, una vez así, establecer un programa de prevención. En este caso, el principio de la charla, el título inicial era el programa de prevención de caídas de la Conselleria de Sanidad. He de decir que no he encontrado un programa concreto de la Consellería y me he basado sobre todo en el programa de prevención de caídas que haya a nivel del Sistema Nacional de Salud, en el que se centra sobre todo en 3 aspectos que son los que hemos nombrado anteriormente: ejercicio físico, revisión de la medicación y revisión de los riesgos del hogar para obtener un programa completo de prevención de caídas en el anciano. En cuanto a las estrategias que podemos encontrar a los diferentes niveles de salud, tenemos en la prevención primaria, sería una educación para la salud, disminuir el riesgo y detectar de forma precoz el riesgo de caídas. La prevención secundaria ya sería evaluar la caída, corregir los peligros que se puedan encontrar, evaluar posibles caídas de repetición, y en la prevención terciaria, tratamiento y rehabilitación de las complicaciones que puedan producir las caídas, como la fractura de cadera, o en su caso, si fuera necesario, las sujeciones físicas. Las intervenciones de componentes múltiples han demostrado ser eficaces para reducir el número de personas que se caen y la tasa de caídas. En la guía NICE que ya hemos nombrado anteriormente sobre prevención de caídas y las sociedades británicas y americanas de geriatría, como he mencionado anteriormente, incluyen el ejercicio físico, la revisión de la medicación y la intervención sobre los riesgos del hogar como componentes de una intervención para la prevención de las caídas. En primer lugar, el ejercicio físico se sabe que tiene un efecto positivo sobre las caídas, incluso en aquellas más graves. Las intervenciones de ejercicios de componentes múltiples han resultado efectivas para reducir la tasa y el riesgo de caídas, y hay evidencia de 3 enfoques diferentes de programas de actividad física para reducir la tasa y el riesgo de caídas. Los ejercicios en grupos de componentes múltiples, que engloban ejercicios de resistencia, equilibrio y fuerza, el tai chi como ejercicio grupal, o ejercicios de componentes múltiples prescritos de forma individualizada y realizados en el hogar. Los programas de entrenamiento de fuerza en personas mayores también constituyen una medida preventiva eficaz para retrasar la aparición de pérdida de fuerza y de masa muscular, disminuyendo de tal forma la capacidad funcional y la fragilidad. Por tanto, podemos decir que la práctica de ejercicio físico es la intervención más eficaz para retrasar la discapacidad y los eventos adversos que se asocian habitualmente al síndrome de fragilidad, siendo la caída uno de los principales. Los programas de entrenamiento multicomponente incluyen ejercicios que se basen en la resistencia aeróbica, la fuerza muscular, el equilibrio y la flexibilidad. Tenemos beneficios de todos estos ejercicios: se mejora la resistencia cardiovascular, aumento de la masa muscular y la fuerza, se potencia la capacidad funcional, la flexibilidad y se mejora el equilibrio. El ejercicio siempre debe ser individualizado e incluir aumentos graduales de volumen, intensidad y complejidad en todos estos grupos de ejercicios de resistencia, fuerza muscular y equilibrio. También es importante que se combine el programa de equilibrio con entrenamientos de fuerza y resistencia, ya que así se mejora la capacidad funcional, un elemento que es fundamental para mantener la independencia en las actividades básicas de la vida diaria de los ancianos. Pero insisto en que siempre debe ser un programa individualizado y que se acople a las características de la persona. En segundo punto, la revisión de la medicación. Sabemos que el uso de fármacos es uno de los factores que más contribuyen al riesgo de caídas y también es uno de los más fáciles de modificar. La polifarmacia es un importante factor de riesgo en caídas y en nuestra sociedad cerca del 35-50% de los ancianos actualmente consumen 5 o más fármacos. El nivel de prescripción inadecuada también es elevado, en torno al 50%, siendo los fármacos más habituales implicados en este nivel de prescripción inadecuada las benzodiazepinas. El uso crónico de estas en personas mayores se ha relacionado con peores puntuaciones en escalas de valoración cognitiva, alteración de funciones sensitivo-motoras y, secundariamente, inestabilidad postural relacionada con las caídas y las fracturas. La reducción a menos de 4 fármacos se ha comprobado que disminuye las caídas, aunque la evaluación y la retirada de fármacos por sí sola no se asocia con un menor riesgo de caídas si no va de la mano de otras intervenciones. Por tanto, la mayor evidencia de la intervención sobre la revisión de la medicación corresponde a la reducción y a la retirada de fármacos psicoactivos.
Existen unos criterios, los criterios Stop-Start, que es una herramienta para la detección de la prescripción inadecuada. Los criterios Stop recogen indicadores de prescripciones potencialmente inapropiadas y los criterios Start incorporan indicadores que detectan omisiones de prescripción de medicamentos que podrían beneficiar a los pacientes mayores. En concreto, en los criterios Stop se recoge un epígrafe de fármacos relacionados con el riesgo de caídas, una o más caídas en los últimos 3 meses, en el que destacan las benzodiazepinas, que reducen el sensor y deterioran el equilibrio, neurolépticos con riesgo de confusión, hipotensión, antihistamínicos, efectos sedantes, vasodilatadores que pueden provocar hipotensión u opiáceos con riesgo de somnolencia, hipotensión postural y vértigo. El último punto, la revisión de los riesgos del hogar. Más de un 50% y hasta un 75% de las caídas se producen en el hogar y es aquí también donde tienden a caerse más las personas frágiles. Varios estudios han demostrado la eficacia de la intervención sobre la modificación de los riesgos del hogar en la prevención de las caídas, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo que ya han sufrido caídas previas o que tienen deterioros visuales. Este sería un ejemplo de listas de comprobación sobre los principales riesgos de caídas en el hogar y recomendaciones para solucionar los problemas. Como ven, hemos de abordar los diferentes aspectos que se pueden ver afectados en el hogar, el estado del suelo, la iluminación, las diferentes estancias, cocinas, dormitorios, pasillos, cuarto de baño, el calzado y el vestimenta que utiliza el anciano y la presencia de animales domésticos, ya que en todos estos factores se pueden corregir aquellos riesgos que puedan favorecer las caídas en el anciano. Ahora pasamos a los consejos de salud que podemos dar en un FLS, sobre todo aquellos consejos destinados a la prevención de caídas y a evitar las fracturas, las refracturas. Sabemos que las FLS son un modelo multidisciplinar donde se identifica, trata y apoya a los pacientes con fracturas por fragilidad, reduciendo la probabilidad de que sufran una nueva fractura. Sus principios fundamentales serían identificar a estos pacientes con fractura por fragilidad, evaluar el riesgo de fractura secundaria y, si es posible, realizar una densitometría ósea y atender al paciente no solo en cuanto al tratamiento farmacológico, sino también a todas esas medidas higiénico-dietéticas y a la educación para que sepan adaptarlas de forma correcta. El esquema de la FLS, sabemos que enfermería es un punto importante, ya que identifica y evalúa a estos pacientes y luego realiza una intervención adaptada a las necesidades del paciente. Educación en cuanto al tratamiento farmacológico, educación en cuanto a la prevención de caídas, el ejercicio, el estilo de vida, la dieta, la supresión de hábitos tóxicos. Entonces vamos a centrarnos un poquito en los consejos de salud que podemos dar en las diferentes necesidades que puede tener el paciente. En cuanto a las medidas farmacológicas, la educación que podemos proporcionar desde enfermería en un FLS ven en un programa de control de fracturas por fragilidad. Con los fármacos orales se realiza educación en cuanto a la pauta y la forma correcta de administración, se informa de los posibles efectos adversos, sobre todo las posibles intolerancias digestivas, y se valora la higiene dental para evitar posibles problemas en el futuro. Los fármacos subcutáneos instruyen una correcta administración, conservación del fármaco, efectos secundarios. Hay que conseguir unos niveles adecuados de calcio y vitamina D previos al inicio del tratamiento, asegurar este aporte adecuado mediante dieta o suplementos si son necesarios y advertir de que en caso de suspensión del tratamiento siempre nos deben informar. Los fármacos intravenosos, la educación se basa en informar sobre la administración, sobre los posibles efectos secundarios y organizar las agendas para controlar la correcta administración de este fármaco. A continuación, en cuanto a los hábitos saludables, la dieta mediterránea sabemos que es la más adecuada a nuestra población. En cuanto a los consejos centrados en osteoporosis, conseguir un aporte adecuado de calcio y vitamina D, al menos 1.200 miligramos de calcio al día, que se sabe que puede reducir un 12% el riesgo de fracturas, y que una dieta rica en calcio de forma adecuada puede ser incluso igual de efectiva como los suplementos. En cuanto a la vitamina D, mínimo 400 unidades al día y en aquellos pacientes con riesgo de déficit 800, ancianos, enfermos crónicos, personas institucionalizadas. Un aporte adecuado de otras vitaminas, vitamina A, C.
y evitar excesiva ingesta de proteínas que pueden alterar el balance del calcio, de fosfatos, alimentos procesados, dietas ricas en filatos, oxalatos que pueden precipitar el calcio, evitar consumo de bebidas azucaradas, alcohol, café, sal o alimentos procesados. La supresión de hábitos tóxicos, el tabaco aumenta el riesgo de fracturas, disminuye la absorción del calcio, aumenta el catabolismo hepático de los estrógenos. El alcohol también puede aumentar el riesgo de fracturas, tiene un efecto inhibitorio sobre el osteoblasto y la cafeína puede considerarse un factor de riesgo a partir de 3 tazas al día. En cuanto al ejercicio físico, ya hemos nombrado previamente todos los beneficios que tiene. Cómo y cuándo realizarlo debería ser diario, individualizado, de ejercicios de fuerza, resistencia. En la consulta de enfermería siempre tenemos folletos informativos de los ejercicios adecuados y los contraindicados en la osteoporosis. Y en cuanto a la prevención de caídas, pues bueno, la valoración previa que tenemos que hacer de todos los pacientes, con la historia previa, el riesgo de osteoporosis, el estado cognitivo, incontinencia, riesgos del hogar. Con la escala de Dalton podemos hacer una valoración rápida del riesgo de caídas. Una puntuación mayor de 2 nos indica un riesgo alto. Y desde el Grupo de Enfermería de la Sociedad Valenciana realizamos este folleto informativo sobre recomendaciones para la prevención de caídas y recomendaciones para el paciente con osteoporosis. Entonces, también es un material útil que podemos utilizar en estos pacientes, bien en un FLS o bien en un programa de control de fracturas por fragilidad. Por último, como conclusiones, sabemos que para actuar sobre la fragilidad y el riesgo elevado de caídas, que lo que es un estado previo a la discapacidad, es indispensable una detección precoz, oportuna y una correcta individualizada intervención sobre todas las medidas que hemos visto, lo que se considera una herramienta para ganar salud y prevenir la discapacidad de las personas mayores. Este es un ejemplo de un folleto informativo que desde nuestro hospital damos a los pacientes que ingresan por fracturas de cadera por fragilidad. Es una hoja informativa a nivel general, luego la educación se realiza de forma individualizada a cada paciente según sus necesidades, su estado basal o el tratamiento que vaya a recibir. Por tanto, el verdadero problema de la osteoporosis son las fracturas y si conseguimos evitar las caídas podremos evitar las fracturas. Así que de ahí queda descrito la importancia de hacer una buena prevención de caídas, sobre todo en personas mayores. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, Isabel. Me ha encantado la presentación. No puede ser otra cosa. Puede que haces un trabajo encomiable. Mucho trabajo. Y me ha sorprendido que no te has parado en un momento a beber agua, porque claro, con todo ese contenido, bueno, enhorabuena también por esto. Pasamos al turno de preguntas. Bueno, creo que ya estamos aquí, nos están viendo, así que no digamos tonterías. Bueno, parece que la gente no se anima mucho de momento. Yo iré un poco filtrando las preguntas. Hay que decir que hay 59 personas conectadas. Mientras estamos en este bloque hemos llegado a 61. Muy bien, la gente ha mantenido, ha aguantado. También es cierto que todavía no sé si ha empezado a hacer la cena. Pero aquí estamos aguantando. Lo que nos anima mucho, bueno, se han animado ahora a última hora. Es lo que suele pasar. Esto es como todos los españolitos de aquí, siempre lo dejamos todo al final. Pues aquí ya empiezan a aparecer las preguntas. Yo estaba intentando pensar a ver qué podíamos preguntar, ¿no? Mientras tanto, la primera persona que había participado era el doctor Rosas. El doctor Rosas ha hecho una aportación, pues bueno, que iba bien para empezar a hablar, ¿no? Habla de que en el aspecto de herencia, que la implicación de atención primaria, participando en enfermería también junto con nuestra enfermería, resultaría imprescindible para mejorar los resultados. Podemos entrar en eso y yo creo que podemos seguir con ello también, Antonio, por el tema este de la adherencia, ¿no? Y siguiendo con ello, como apreciación mía y un poquito como punto de partida, y antes de entrar en las preguntas, pues no sé, es una apreciación mía, ¿no? Pero realmente, si queremos mejorar, entramos mucho en el manejo de lo que sería la osteoporosis en los tratamientos, hablamos mucho de los tratamientos, cuál es mejor, cuál es peor, cuál podemos emplear, cuál no. Y realmente el problema es que nuestros pacientes lo que queremos evitar es la fractura, ¿no? Y si los pacientes, como has dicho tú, Antonio, ya se han mostrado, si no se toman el medicamento, no se lo toman adecuadamente, con el tiempo se lo acaban dejando de tomar y es asombroso, ¿no? Hasta qué punto pueden acabar dejándolo de tomar, se van a seguir fracturando.
Y si nosotros intervenimos, pero realmente no ponemos en marcha una serie de medidas que ha explicado muy bien Isabel también, que son amplísimas y que abarcan no solo a nosotros, sino también a lo que sería primaria, enfermería a todos los niveles, aspectos sociales, aspectos familiares, a la familia que tiene que estar apoyando ahí, el paciente se va a seguir fracturando. Entonces, no sé, esto podemos hablar mucho, pero al final es como un brindis al sol, ¿no? Decimos, mira, se puede hacer todo esto, pero se puede hacer, es factible muchas veces. Pues no, muchas veces no, ¿no? Entonces, no sé lo que estamos haciendo. No sé lo que opináis al respecto. Bueno, pues tienes toda la razón, desde luego, que es complejo, ¿no? El tema de la adherencia a los tratamientos crónicos, de enfermedades crónicas, es muy difícil, ¿no? Sobre todo aquellas enfermedades que tampoco producen mucha sintomatología sobre el enfermo, ¿no? No tiene sensación de gravedad muchas veces y los tratamientos pues los van abandonando por unos u otros motivos, se les olvida tomar una toma porque no le viene bien o están de vacaciones, etcétera, etcétera, que al final si empezamos a tirar del hilo un poco con nuestros pacientes en osteoporosis, pues no se toman eso, ni la mitad de las veces el tratamiento tal y como se lo mandamos. El tema para mejorar esa adherencia, pues es complicado también, ¿sabes? Porque muchas veces las revisiones estas que he podido hacer, hay medidas que parece que sí que pueden tener algo de evidencia, pero bueno, otros autores dicen que tampoco aportan demasiado, ¿no? O sea, si empezamos a tirar medida por medida, al final pues se te cae un poco el alma al suelo, ¿no? Porque realmente no hay ninguna que sea la panacea o la solución del problema, ¿no? Entonces sería un poco pues intentar consensuar con el paciente la importancia de tomarlo, por supuesto, y después intentar implementar diferentes estrategias en función del perfil que encontramos con nuestro paciente, ¿no? Si son pacientes que a lo mejor vía oral ves que no va a poder seguir el tratamiento, que crees que no va a continuarlo, pues intentar pasar a una vía parenteral hospitalaria o cada 6 meses, que quizás si se la puede poner en el centro de salud tiene un poquito más de control sobre el paciente, ¿no? Pero bueno, como tú dices, tienes toda la razón, que al final es complicado, ¿no? Tiene que partir de la base que el paciente también se tiene que concienciar, el paciente y muchas veces los familiares, ¿no? Porque tenemos pacientes frágiles, pacientes ancianos, que incluso tienen problemas de memoria, de depresión, que tienes que estar encima del paciente pues, para que se tome la medicación, para que se haga los análisis, para que acuda a la consulta cuando le toque. Entonces, el apoyo familiar pues, es muy importante. Pero bueno, en esta vida que llevamos todos con esta vorágine, muchas veces los pacientes mayores pues se quedan un poquito aparcados, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, Antonio, ¿tú qué opinas, Isabel? Y más que nada desde el punto de vista de lo que he dicho, ¿no? Que tú puedes hacer, bueno, tener una FLS, repartir los folletos, formar perfectamente, pero llegas únicamente a un pequeño porcentaje, ¿no? De los pacientes y de hecho muchas veces llegar a ese paciente, llegar a esa familia más cercano y luego el paciente este frágil resulta que vive con otro familiar o que sale de casa y se engancha en cualquier cosa, se cae y se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? No sé. Yo creo que sí que sobre todo es muy importante la educación e informar bien al paciente sobre la patología, informarle que es una enfermedad asintomática, que no van a notar ningún beneficio en el tratamiento de ellos pues, con respecto al como un calmante y tal. Y luego informar a la familia, ¿no? En este caso la mayoría de los pacientes son pacientes ancianos, muchas veces incluso con demencias, entonces informar a todo su entorno también de la importancia de seguir el tratamiento. Una cosa que sí que ha comentado el doctor Álvarez, que yo creo que sí que es importante, que en aquellos tratamientos parenterales es verdad que es más fácil controlar la adherencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital, todos los pacientes que tenemos con denosumab, se les llama cada 6 meses a todos. Se les llama por teléfono para recordarles que les toca la dosis y así sí que hemos comprobado que la adherencia es mayor, porque en muchos casos nos dicen, ay, ya no me acordaba, ya hace 6 meses anterior, pues todavía no me lo han dado a la farmacia. Entonces, ese refuerzo a ellos también les da más seguridad y ver que estás pendiente de ellos y le dan también ellos más importancia al tratamiento de esta forma. Entonces, pues bueno, es un trabajo que requiere mucha constancia y estar ahí día a día para conseguir que esa adherencia por lo menos se mantenga en el tiempo, porque si no ya sabemos que las consecuencias van a ser graves. Efectivamente, ese punto es importante, sobre todo fármacos como este cada 6 meses, que el paciente muchas veces dice, pues no me acuerdo, intenta recordar con ellos, ¿cuándo fue la última administración? Y se quedan ahí Exacto. colgados, ¿no? Vale, bueno, pasamos al turno de preguntas, que es lo importante, ¿no? Tenemos la pregunta de Goyo Santos, que, bueno, no sé, entiendo que te la vas a comer tú, Antonio.
Buenas noches. ¿Debemos recomendar dieta hiperproteica en el paciente con fragilidad y sarcopenia? Bueno, aquí puedes entrar también, Isabel, ¿eh? Aquí a gusto de consumidor. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la escucho bien. ¿Debemos recomendar una dieta hiperproteica en el paciente con fragilidad y sarcopenia? Realmente no es ninguno de los dos, así que no sé. Pues no. A ver, en principio pues se supone que sí, ¿no? Que los pacientes deben de tener un aporte adecuado de proteína, aparte de, como ha dicho Isabel, realizar ejercicio, ¿no? Que eso es una de las bases para aumentar la masa muscular, ¿no? Lo importante sí que tengan un buen control de la masa muscular por el tema de la fragilidad, ¿no? La mayoría de estos pacientes al final son frágiles, entonces cuanto más sanos estés y en buen nivel de masa muscular, el riesgo de caídas también va a ser menor y por tanto el riesgo de fracturas. Lógicamente. La siguiente pregunta es de Paloma Vela. Os da la enhorabuena. Igual yo creo que todos, prácticamente todos os están dando la enhorabuena. Y la pregunta aquí es para Isabel. Mira, vamos a repartir al 50%, pero sin querer, ¿eh? ¿Tenéis algo de conexión con enfermería de atención primaria, quizá a través de gestores de casos o personas con unas funciones similares para manejo de los pacientes de riesgo? A ver, la verdad es que sí, ese sí que es un punto que nos faltaría igual abordarlo mejor, ¿no? En concreto, con enfermera gestora de casos no tenemos así una relación estrecha, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todos los pacientes que ingresan a nuestro hospital con fractura de cadera, todos se van con un informe a los que les insistimos mucho que ese informe vaya a manos de su médico de atención primaria, si no es al médico, a la enfermera. Y luego, bueno, todos los años, como sabéis, en el Hospital General se realiza un simposium para los médicos de atención primaria y en ese simposium también se les ha informado y saben que hay una conexión directa con nosotros, que nos pueden contactar ante cualquier duda que tengan o ante cualquier problema. Pero sí que es verdad que con enfermería gestora de casos, en este caso, no hay un contacto directo. Es algo que, pues bueno, tenemos que ir puliendo todos esos detalles. Muy bien. Aquí la gente se está animando mucho, mucho. Desde que no entraba nada y ahora se están animando mucho. Bueno, seguimos, Isabel. Esta es mi compañera de Ángeles Martínez, que ha participado en el primer bloque, y es una pregunta práctica. Y es, ¿habéis observado una disminución en la presentación de fracturas de cadera? Y lo hice en referente a gente joven que practica ciertos deportes de riesgo, ciclismo, etcétera, etcétera, con caídas a veces con impactos relativamente importantes. A ver, en el programa que tenemos nosotros de fractura de cadera, que justo ahora en marzo hemos hecho 2 años desde que lo implementamos, la media de edad es de 84 años. Sí que hemos tenido casos de pacientes menores de 50 que la mayoría han sido pues eso, la mayoría ciclistas o caídas de alto impacto, pero la media de edad es bastante alta. O sea que no llega a ser un porcentaje tan alto de pacientes como para disminuir la media de edad. Vale, vale. Aquí tenemos otros comentarios, muchos de ellos son dando la enhorabuena, como os he dicho previamente. Aquí hay un apunte del doctor Calvo, muy oportuno, aclara y dice, en la consellería no, con mayúscula, hay plan de caídas. En 2000 se tenía previsto, pero no se puso en marcha. ¿Vale? En principio parece ser, según nos comenta, que a nivel de consellería se quiere retomar y que en principio se tiene que contactar con la Sociedad Valenciana de Reumatología, en principio para conocimiento de todos nosotros. Otra pregunta. Oye, Isabel, te lo vas a comer todo, lo siento. De Dacia Cerdá Gavarol, como han dicho también todo el resto de miembros de la anterior mesa, ya estoy muy mayor, no sé quién es. Lo siento mucho, estaré encantado de conocerte, pero no sé quién eres. Pregunta para Isabel. ¿Recomiendas alguna pauta en la dieta teniendo en cuenta la ingesta de proteínas? También va un poquito en la línea de antes. ¿Se ha estudiado si hay alguna relación con la atrofia muscular de la población anciana? Gracias. Bueno, un poco más o menos como antes, ¿no? Sí, a ver, las recomendaciones, pues nosotros el folleto que tenemos es de recomendaciones generales y luego pues dependiendo un poquito del tipo de paciente, ¿no? Pues en aquellos pacientes que vemos más frágiles, con un índice de masa corporal más bajito y tal, pues sí que se hace un poquito más hincapié en esa recomendación dietética. Pero en cuanto a lo de si se ha demostrado, la verdad es que no lo sé. No sé si el doctor o tú podrías contestar. Ujú.
Bueno, si se ha demostrado, pues sinceramente no te lo sabría decir tampoco, no sé, Antonio. No, ese aspecto no lo sabría decir tampoco, seguro, no me he revisado ese tema. Ujú. Vale, seguimos con otra pregunta de mi compañero de nuevo, Ángeles Martínez, estaba dedicada a ti, Antonio. Vamos aquí a cambiar un poquito. Y la pregunta, sí, yo creo que está bien, muy bien la pregunta, ¿no? La pregunta en concreto dice, ¿mejora la adherencia tras sufrir una fractura? Que se supondría que sí, parece que se sensibilizan más, porque ella comenta, dice, mi sensación es que los pacientes con cierta edad más avanzada, consideran ya prácticamente, entre comillas, normal presentar una fractura tras una caída. Oye, si me pega un golpe, lo normal es que me rompa. Y te pregunta, ¿tienes esa sensación? Pues es muy buena pregunta. Mi sensación, lo que sí que he revisado de los artículos es que parece que sí, que los pacientes, comparando los pacientes que han tenido una fractura previa con los que no han tenido, la adherencia aumenta. Si bien es verdad que, como todo, tú te pones a revisar artículos y un artículo te dice una cosa y el otro te dice la contraria, ¿no? Algunos discuten que tampoco es una cosa que, aunque a priori el que tiene una fractura previa debe estar más concienciado a seguir el tratamiento tal y como se le ha pautado, en algunos casos pues no es así. Pero parece que sí, que en líneas generales los datos que se presentan en los estudios, el tener una fractura previa mejora un poquito la adherencia al tratamiento. Bueno, aquí la única cosa es decir que nos tengamos que esperar a que se rompa, claro, para que el paciente se tome el medicamento, que manda narices, ¿no? Bueno, que también, pero al final es Claro, como claro, ¿no? realmente. Estaría claro. Y también hay pacientes que aunque tengan una fractura previa tampoco siguen los tratamientos tal y como se les indica, ¿no? O sea que tampoco sería el kit de la cuestión. Así es, así es. Y también Ángels continúa diciendo, ¿utilizas tú en concreto algún test para detectar la falta de adherencia? Ya no si existen, sino si los utilizas de alguna manera. Si no test, alguna estrategia. Venga, lo ampliamos un poquito. Pues agradezco mucho la pregunta. En principio no aplicó ningún test. Hay test indirectos como el de Morisky Green y lo que pasa es que sería un poco subjetivo, porque es pasarle un test autoadministrado al paciente preguntándole si realmente sigue las indicaciones de los tratamientos tal y como se le indica al médico, y si se lo da y está enfrente tuya, pues obviamente me imagino que pondrá que sí. Entonces un poquito los datos son un ratio que del MPR, y ahora en Abucasi sí que nos sale, no sé si habéis fijado, que nos sale ahora cuando hace las prescripciones unas pastillitas de colores, color verde, color naranja, color... Y eso es un poquito lo que intentan calcular es la adherencia, o sea, las veces que saca el fármaco el paciente de las prescripciones que tiene, ¿no? Ujú. Entonces eso nos puede dar una pequeña guía de si realmente el paciente está sacando el fármaco o como muchas veces pasa, ¿no? Que viene a la consulta, no tiene receta activa y dice que está tomando el tratamiento, ¿no? Que no cuadra un poco, ¿no? Lo que dice con lo que vemos, ¿no? Pero sí también es verdad, porque yo hablé con los farmacéuticos, cosa fidedigna 100% cómo están calculando el MPR en Abucasi, ¿eh? O sea que no siempre, cuando pone que la adherencia es del 80 al 100, igual tampoco es tan así, ¿no? Pero sí que nos puede dar una pequeña guía, ¿no? O sea, yo directamente no le hago aparte de preguntarle obviamente que si se toma la medicación, como me imagino que haremos todos, ¿no? Pero bueno, de forma así un poquito de chuletilla que nos está dando el Abucasi, pues sí que tenemos el MPR un poco para orientarnos. En la línea con un comentario de antes, de Goyo Santos, dirigido, entiendo yo, esta pregunta, este comentario, pregunta, mezcla a Isabel, es, ¿deberíamos medir la fragilidad de la sarcopenia? Creo que la respuesta sería que sí. ¿Y cómo lo haríamos? O en todo caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo consideráis o llegáis a hacerlo en la práctica clínica? A ver, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna prueba implementada para medir la sarcopenia, sí que es algo que nos hemos planteado también para, pues bueno, aprovechando el programa este que tenemos del control de la fractura de cadera, pues actualmente en la valoración que hacemos al paciente, ¿no? En este caso, yo misma soy la que va a la habitación y a pie de cama valora al paciente, se les pasa pues una valoración completa sobre sus hábitos de vida, pues tú también viendo al paciente no puedes hacerte una idea de su estado basal previo a la fractura, cómo era, hablando con la familia. Actualmente no utilizamos ninguna prueba en concreto.
Entonces hacemos una valoración del paciente pues, para ver un poquito su estado, cómo es, pero sí que es algo que se debería hacer, creo. Siguen entrando felicitaciones a los dos, que lo sepáis. Y bueno, ya son las 8, acabamos con la última pregunta. De nuevo, agradece también vuestro tiempo y esta también va dirigida a Isabel. La pregunta es, ¿habría alguna dieta más enfocada hacia pacientes de tercera edad que ya hayan sufrido una fractura de cadera? Y si se podría profundizar más para una recuperación más rápida. Una dieta más concreta, pues bueno, sobre todo insistimos porque es verdad que al hacer la valoración que hacemos de los pacientes con fractura de cadera, la ingesta de calcio suele ser mínima o incluso nula. Entonces, pues insistimos mucho en los lácteos, bueno, verduras de hoja verde, pescado azul, pues bueno, todos los alimentos que ya sabemos que les pueden aportar calcio, insistir mucho en eso. Pero sí que es verdad que en estos pacientes, la mayoría de ellos, cuando les preguntas bebe leche, no, me sienta mal, no me gusta. Entonces, insistir mucho en alimentos ricos en calcio y vitamina D. Pero una dieta concreta para los que ya han tenido fractura de cadera, en nuestro caso no. Damos las mismas recomendaciones que para cualquier paciente con osteoporosis. Muy bien, Isabel y Antonio, no sé si queréis añadir algo más, me ibas a decir que no. Yo creo que ya las horas que son es hora de cortar, no hay más preguntas. Yo tenía una serie de preguntas, pero me las voy a tragar o cuando nos podamos juntar, tomando una cervecita, las comentamos. Igual tenemos otras cosas más interesantes de comentar que casi seguro, ¿no? Buenas noches, tardes, noches a todos y Gracias. hasta mañana. Nos emplazamos aquí de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.